Patricia es licenciada en Psicología por la Universidad Valle de México, maestra en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es egresada del programa de formación para devenir psicoanalista de la Escuela de la Letra Psicoanalítica, SLEP, en la que actualmente es miembro activo. Patricia practica clínica privada y su título de ponencia es Género Homo. Patricia, quiero agradecerte por haber aceptado acompañarnos en este gran evento. Deseo la palabra, el escenario es todo tuyo. Muchas gracias, Fernanda. Al contrario, muchas gracias por la invitación y gracias a todos quienes están haciendo posible estas jornadas. Bueno, a mí me propuse para presentar este tema en este marco, justamente porque es un tema que me parece muy interesante, que me parece que ha estado em, pues en el panorama mucho tiempo, pero justo apenas ha estado haciendo una especie, yo lo llamaría de mutación, y vamos a ver de qué se trata. El texto que les voy a presentar, no tanto como un texto, es un trabajo que presenté en un congreso anterior que se llevó a cabo con algunos colegas de Costa Rica. Y en ese congreso tuvimos la oportunidad de poder debatir sobre muchos temas, sobre la diversidad sexual, sobre todo lo que atañía a homosexualidad, celos y paranoia, que fue nuestro marco estructural de ese congreso. Yo decidí trabajar sobre específicamente el tema de la diversidad. Y bueno, para muchos será inquietante el título de esta ponencia, porque la realidad es que es un juego de palabras y también es una provocación. Ya verán por qué. Les invito también a quienes nos están escuchando, si sus preguntas las quieren hacer al tiempo y poderlas ir charlando, estaría muy bien también. Bueno, miren, les voy a proyectar alguna línea de trabajo para que podamos ir avanzando juntos y podamos ir viendo hacia dónde estamos listos. ¿Ahí ven pantalla todos? Perfecto. Sí, Pues miren. Lo que vamos a estar trabajando en este breve tiempo, porque en realidad es muy poquito tiempo para cruzar tantísimos temas que tienen que ver con la diversidad, pero miren, esto es una invitación. Más que otra cosa, véanlo como una invitación a seguir investigando, a seguir estudiando, a seguir pensando la diversidad. Hace un par de décadas pensábamos la diversidad sexual en términos binarios. Lo pensábamos como o lo que es lo heterosexual o lo que es homosexual y en medio poníamos a lo bisexual, ¿no? Era como que la categorización más general. Y de pronto había algunos movimientos en esos tres escenarios en donde se hacían debates, se estudiaba sobre todo a ver qué pasaba con la homosexualidad, por qué se es homosexual. De hecho, muchas de las preguntas y una pregunta muy recurrente es, a ver, es casi como pasa en el criminal. ¿El homosexual nace o se hace? Ese era el tema más, digamos, inquietante, ¿no? Después, con las olas feministas, con muchísimos movimientos sociales, con muchísimos estudios antropológicos, nos fuimos dando cuenta de que hay mucho más que preguntar que solamente es, ¿se nace o se hace? ¿No? Es una cuestión más compleja todavía. Y entonces ya tiene que ver con otras categorizaciones. Miren, frente a la diversidad sexual, tenemos principalmente la sexualidad como tabú. Esto es algo en lo que vamos a centrar para iniciar esta presentación. Porque si bien la sexualidad últimamente se ha estado abriendo a muchísimos territorios, a muchísimos escenarios, incluso ha habido intentos, y lo digo intentos porque no ha cristalizado el que se pueda hablar
francamente la sexualidad, por ejemplo, a tempranas edades, ¿no? Muchos sabrán que hay un debate todavía entre sí o no darles educación sexual a los niños. Muchos papás están totalmente en desacuerdo y bueno, miren, es por esto, el tabú de la sexualidad. Vamos a ver qué pasa con el sistema dicotómico complementario, esto en un sentido en donde vemos polos, homo, hetero, y también como complementos, macho, hembra, hombre, mujer, y como si fuesen justamente partes de un todo, contrapartes de un todo. Vamos a ver un poquito qué pasa con la perspectiva biologicista, no vamos a profundizar demasiado en teorías, no vamos a profundizar demasiado en explicaciones ni en qué es lo que pasa con las teorías de la biología y de la ciencia y la medicina, pero sí vamos a ver cómo inciden. Vamos a ver también qué pasa con la política de los cuerpos. Desde mi campo, el campo que a mí me gusta más, el campo que yo le encuentro un poquito más de sentido, no porque sea así, sino porque me permite pensar el tema de la diversidad de otra manera, más allá de la ciencia, más allá del comportamiento incluso. Eh, Vamos a ver qué pasa con el psicoanálisis frente a la diversidad, frente a lo homo, a lo hetero, al despliegue de subjetividades, vamos a ponerlo así, el problema de la homosexualidad y finalmente vamos a ver qué pasa con la experiencia del amor. Bien, pues miren, para empezar, vamos a ver qué es un tabú. Tenemos que acotarlo porque de aquí vamos a ir viendo cómo se va tejiendo ciertos discursos. La palabra tabú viene del polinesio y tiene dos significaciones que son opuestas. Una es la de lo sagrado y otra es la de lo peligroso, lo prohibido o lo impuro. Se dice que entonces el tabú es un horror sagrado. Esto implica una idea de algo que está reservado, algo de lo que no se puede hablar, algo que no se puede mostrar, algo que se sabe, pero no se atreve a poner en la mesa. Se va a manifestar en una serie de prohibiciones y de restricciones, y esto lo vamos a entender como códigos implícitos. Ese no sé por qué, pero ya estaba ahí. ¿Ok? Estas prohibiciones, estos códigos a manera de restricción, están, fíjense, esto es muy interesante porque ahí es a donde vamos a apuntar. Están dirigidas a las más intensas apetencias de los seres humanos. Y esto tiene que ver con el deseo. Y eso tiene que ver con el erotismo. Vamos a avanzar en eso. Las prohibiciones del tabú carecen de una fundamentación. Parece que son naturales para quienes están sometidos a estos códigos. Parece que es algo que se da por hecho. De acuerdo a cada comunidad, se establecen ciertas reglas. Entonces, estas reglas sirven para controlar ciertas formas de erotismo en sus diversas manifestaciones, en sus diversas expresiones. También moldean una manera de ser de los integrantes de estas comunidades, de ciertas comunidades. Es decir, el tabú no es el mismo en todas las comunidades, pero hay tabúes que sí se instalan como si fueran otros de otras comunidades. El tema de la sexualidad es uno de los más, digamos, universales, mutantes, pero sí podemos encontrarlo en las diferentes comunidades. Otro de los temas tabú, por ejemplo, es la muerte, que no es nuestro tema de hoy, pero bueno, vamos a dejarlo como un ejemplo. ¿Qué es lo que regula este código de prohibiciones y restricciones? Por ejemplo, estos códigos van a regular las relaciones con otros. Vamos a aterrizarlo en el lado de lo sexual. ¿Cómo es el cortejo? ¿Quién corteja? ¿Qué se corteja? ¿Cómo deben ser las relaciones de pareja? Eh, el tema de los embarazos, el tema de si tienes o no tienes hijos, cuántos tienes.
es un tema en donde hay un cierto código donde ya se espera algo en ese sentido. También se regula la relación con el propio cuerpo, es decir, en el tema sexual podríamos incluir aquí la masturbación. Y esto ha sido un tema tabú muy fuerte. Ya lo comentaban en la anterior ponencia. La relación con la sensibilidad, que también es un tema que se ha recorrido el día de hoy, también es quién puede llorar, quién no puede llorar, de quién se espera que se llore, o quién se ve mal que llore, ¿no? De pronto. Tiene que ver también con la regulación de la excitabilidad y por supuesto también con el deseo. Aquí, en este punto, lo que vemos es que se validan modelos y ojo aquí, un palabra clave, desviaciones. Más adelante vamos a ver qué pasa con esta palabra. Hay un autor que si pueden revisar profundizar también, su obra es muy interesante, muy intensa, para mí también. Creo que es uno de los más importantes para poder entender estos temas y es George Bataille. Nos dice que para Bataille el erotismo, que es lo que se está jugando más allá de la sexualidad. El erotismo es la fuerza que se pone en juego en la búsqueda de experimentarse a sí mismo. Esto es con múltiples formas y va a ir más allá de patrones establecidos como normas. En la actividad erótica hay algo independiente de la reproducción. Aquí ya estamos jugando con los términos sexualidad, sexo, vamos a ir viendo, ¿no? Esto va a ir, lo erótico va más allá de la reproducción. Lo erótico no es eso que busca la biología. Lo erótico es decir, ¿qué pasa en lo más íntimo de mi ser que me lleva a experimentar el deseo de desear a otros, el deseo de que me deseen otros, hasta un punto de desfallecimiento? Esto es en palabras de Bataille. Bien, cuando hablamos de opuestos y complementos, decimos que por categorías existe el hombre, existe la mujer, existe lo femenino, existe lo masculino, pero también aquí hay algo que podemos encontrar en la filosofía. Nos hicieron pensar mucho tiempo que había una ilusión muy fuerte que era este mito de Aristófanes, el anhelo de fusión, esta ilusión de que en algún tiempo la humanidad estaba dividida en tres géneros nada más, ¿no? Que era los que eran doblemente hombres, los que eran doblemente mujeres y los que eran mitad hombre, mitad mujer. Entonces nos decía Aristófanes en este mito, los dioses los ven soberbios, los dioses ven que estos, todos hombres, todas mujeres, mitad, mitad, se sentían todopoderosos y deciden castigarlos. Entonces, ¿cómo los castigan? Bueno, pues los parten a la mitad y dicen, bueno, a ver si así van a sentir el rigor de nosotros que somos los dioses y nos van a tomar en cuenta y además, fíjense muy bien, los dioses en esta separación condenan a estos hombres, a estas mujeres, a una búsqueda infinita del complemento, una búsqueda de la otra mitad. De ahí viene también esta parte de la media mitad, o la otra mitad, la media naranja, el hecho de que podamos encontrar justamente quién nos complemente. Y bueno, aquí se los puse muy puntualmente. Se trata de una ilusión, de un anhelo de fusión que difícilmente se da. Ahora, aquí, por cierto, esto del mito de Aristófanes lo pueden revisar en el banquete de Platón. Ahí está muchísimo más descrito y mucho más trabajado que lo que estoy haciendo de resumen acá. Ok, bueno, lo que vamos a pensar hoy es qué pasa con la bisexualidad constitucional de la que hablaba Freud. Fíjense, Freud
nos decía en un texto muy bonito que ya se los había mencionado, que se llama Sobre algunos mecanismos neuróticos en los celos, la paranoia y la homosexualidad, que data de 1921. Freud nos decía que hay eh, una manera en que los afectos, él decía, estos afectos que he empezado a observar en los niños, que también ustedes saben que la teoría de Freud fue muy criticada porque justamente sexualizaba esta parte infantil y bueno, hubo ahí una revuelta. Pero lo que Freud observaba es que muchas veces estas emociones se podían ver en manera bisexual. Decía que la bisexualidad estaba en todo ser humano de manera constitucional. Y por tanto, el camino de lo que nosotros vamos a hablar acá como energía sexual, que va a ser la libido, oscilará entre un objeto masculino y un objeto femenino. Ojo acá, porque no estoy hablando de hombre-mujer, ni femenino y masculino como lo estamos concibiendo generalmente y popularmente. Lo que estamos diciendo acá es que se trata de ciertos constitutivos que se van haciendo como objetos. No importa si tienen pene, no importa si tienen vagina, nos lo vamos a llamar objeto femenino u objeto masculino. Freud dirá entonces que no existe realmente un objeto fin. Es decir, si uno nace hombre, no va a buscar su complemento biológico y estructural, que sería la mujer. Nos dice Freud que realmente uno, y esto es algo interesante de su teoría, nos dice que nosotros nacemos como una masa indiferenciada. Este es un concepto muy interesante de pensarlo, porque nos dice que nosotros somos al principio una bola de carne y pulsión ahí desbordándose. Nos dice que realmente no hay una constitución de, nació niña, entonces va a buscar su complemento hombre, ¿no? O sea, eso no existe para esta perspectiva. Lo que va a pasar es que esta masa indiferenciada, como lo llamaba Freud, va a ir cargándose hacia ciertas posiciones. Entonces nos decía, fíjense muy bien, hay cierta inutilidad al decir y pretender que desde el nacimiento la pulsión, es decir, nuestra energía sexual, está conectada a un determinado objeto. ¿Por qué? Porque no es que no es que cuando les decía de la palabra perverso, es porque muchas veces se hace la acotación, el señalamiento, a que todo lo que no cae en la norma es algo que está pervertido, es algo que está disfuncionando, que no, que sale y que no debería de ser así. Y lo que Freud decía es, bueno, a ver, lo que está pervertido, todos estamos pervertidos finalmente, porque somos objetos de una cultura, porque somos objetos de ciertos discursos. A nosotros nos dijeron, tú compórtate así porque eres niña, o compórtate así porque eres niño. Y eso ya tiene que ver con una intervención. Si tenemos esta imagen de la masa polimorfa, ¿no? Esto que puede ser cualquier cosa, como este bebé que nace y de pronto viene al mundo y no sabe qué. Eh, si tenemos esa idea, ustedes pónganse a pensar desde el momento del nacimiento, incluso desde antes, ya se le está cargando de significaciones a eso, a esa entidad orgánica, la vamos a llamar así, desde la biología, ¿no? Entonces, vamos a avanzar un poquito ya al tema del biologicismo. La diferencia anatómica de los sexos nos dice que hay una naturaleza heterosexual, pero acá lo que nos va a interesar es pensar qué pasa con lo natural y qué pasa con lo normal, y que son cosas completamente distintas. Lo natural
es lo que ya está dado, lo que es porque es. Lo normal tiene que ver con mayorías y minorías, tiene que ver con normas, tiene que ver justamente con cómo se va estableciendo ciertos códigos para decir qué es lo que se considera adaptado o no incluso. Una buena parte de la discusión que se ha tenido del tema de la diversidad sexual, que antes, insisto, era como decir, pues no hablamos tanto de diversidad, había mucha invisibilización hacia otras expresiones subjetivas de la sexualidad. Se decía, pues, ¿qué pasa con la homosexualidad? Esa era la única alternativa por esto dicotómico, o se es homosexual o se es heterosexual, y de pronto se pensaba en lo bisexual, ¿no? Pero bueno, el debate ha sido que hablar de la norma tiene que ver con una cuestión estadística, hablar de lo natural tiene que ver con lo inmodificable, y entonces de ahí viene, o se es, o se nace, o se hace, y entonces aquí podemos decir que lo perverso, por definición, regreso, es lo que se desvía del curso natural de las cosas. Si lo perverso es lo que se desvía del curso natural de las cosas, lo natural sería entonces la polimorfia indiferenciada que planteaba Freud. Eso sería lo natural. Ahí está, porque así vino al mundo. Y entonces lo perverso sería entonces lo que se ha modificado. ¿Ok? Todos somos perversos en ese sentido, todos estamos pervertidos. Sabemos que esta palabra ha sido muy utilizada de manera peyorativa para referirse muchas veces a lo que sale de estas normas, a justificar también y menoscabar derechos, a justificar acciones violentas, a quienes declaradamente o aparentemente expresan su sexualidad en términos por fuera de lo normativo. Y digo aparentemente porque hay veces que vemos ciertos signos de que no corresponde a la categoría que creemos y entonces ya se tacha. Ejemplo, el amaneramiento. Cuando hay una especie de signo de que un niño, varón, eh, le gustan las muñecas, tiene preferencia por ciertos colores que son de niñas, ahí es donde se dice aparentemente, ahí hay algo y se empieza a tachar, empieza a haber una especie de discriminación, definitivamente, pues de violencias también podemos hablar en este sentido. Ya resulta violento, ¿no? Fíjense ahora, taxonómicamente, y aquí el porqué del título de esta presentación. Taxonómicamente y de acuerdo a la ciencia, la biología, estamos situados en un lugar dentro de las especies. Este lugar es llamado para la biología género. Nuestro género es Homo, que remite al hombre. Somos género Homo. Todos somos género Homo. Somos taxonómicamente del género humano, pero subjetivamente estamos inscritos en la diversidad, porque no solamente somos eso. No solamente somos organismos, estamos cruzados por la palabra, por el discurso y por la otra que habíamos estado puntuando, que es lo erótico, el erotismo. Foucault, en muchas de sus producciones um, escriturales, habla del cuerpo como una política. Y esta es una visión interesantísima. ¿Por qué? Porque Foucault nos va a decir que el cuerpo es político. Todo el mundo había hablado de que el cuerpo es biología, que el cuerpo está dado porque pues, así naciste y la fisiología y la genética.
de pronto Foucault da la mirada y dice, a ver, no, el cuerpo se usa para fines biológicos, para fines políticos, y eso es lo que llamó biopolítica. ¿Qué vamos a encontrar en este giro que estamos dando? Que ya habíamos visto que había una biología y ahora estamos viendo que le vamos a llamar corporalidad. Tenemos cuerpos y ahora con esta perspectiva vamos a decir que ya hay subjetividades. Y entonces tiene que ver con que estos cuerpos se producen, no están dados. Foucault decía, los cuerpos no se dan, los cuerpos se van produciendo y esa producción se va dando en un marco histórico determinado. ¿A qué voy? Ahí vamos. Esto, como tip, está y lo pueden revisar en El nacimiento de la clínica, que es uno de sus más relevantes textos. Vigilar y castigar también lo vamos a estar cruzando, pero sobre todo lo van a encontrar en el tomo 1 de Historia de la Sexualidad, que se llama La voluntad de saber. Cuando Foucault escribe El nacimiento de la clínica y cuando escribe Vigilar y castigar, hace énfasis en lo que tiene que ver con la inclusión y la exclusión. ¿Quién, quiénes son los excluidos? ¿A quiénes se les excluye? ¿Y a quiénes se les incluye y por qué? Y tiene que ver también con todo esto que después trabajó, y lo vamos a ver más adelantito, eh, estas formas de control, formas en las que los cuerpos sirven para producir tecnologías de una manera muy particular. El cuerpo entonces, nos decía Foucault, está sujetado por dispositivos disciplinarios. En las disciplinas, el cuerpo representa una superficie. En esta superficie se van a inscribir relaciones entre el saber y el poder para poder constituir cuerpos dóciles y útiles. ¿Para qué sirve esto? Dirán, bueno. ¿Por qué? Porque de aquí, y bueno, lo vimos hace casi 3 décadas más, muy fuertemente en China, el control de la natalidad. Entonces, esta parte es regular poblaciones. Y también de eso se valen, esta biopolítica, se vale la utilización de exámenes médicos y psicológicos que van a validar aptitudes. Y esto lo vamos a remitir muy crudamente para lo que sucedió con el nazismo, por ejemplo, ¿no? Ustedes sabrán que en el nazismo también hubo esta suerte de clasificación en donde había una comunidad completa en campos de concentración que tenía que ver con personas homosexuales. ¿Ok? Entonces, vamos partiendo desde ahí en el tema del control. Y en cuáles son los cuerpos que van a ser segregados, a quiénes vamos a excluir. Y ojo ahí, porque desde ahí se empieza a constituir las minorías, o lo que conocemos como minorías. ¿Por qué sucede esto? Foucault decía, el sexo es acceso a la vida del cuerpo y a la vida de la especie. Y entonces, como tal, el cuerpo es un arma poderosísima para todo sistema político. Foucault propone, en esta lectura de las minorías, propone una lectura muy interesante sobre la política de los cuerpos y nos dice que esta política tiene 4 dispositivos principales que nos van a ayudar a comprender la sexualidad como un producto de tecnologías positivas y productivas. Cuando Foucault dice sobre tecnologías positivas y productivas, él está hablando de un concepto del que posiblemente van a escuchar que se llama censura productiva. Y esto va a remitir a una selectividad. Esto es, cuando ocupamos el poder a través de la producción y la regulación del discurso, para que algunas ideas y formas discursivas se privilegien y otras no. A esto se refiere con censura productiva. Ya no está tanto la restricción, el castigo, el no debe estar, no, simplemente que funciona alrededor del sistema
Lo que más se escucha es lo que se da por hecho que es y que debe ser. Esa es la censura productiva. Dicho esto, vamos a ver estos dispositivos de los que hablaba Foucault, que son la histerización del cuerpo de la mujer. Este es un tema súper importante para el estudio de los feminismos, eh, porque en la historia se encuentra justamente que la mujer se define como un ser inestable emocional desde tiempos remotos. La mujer igual a un ser inestable emocional y por lo tanto necesita ser oprimida y necesita ser controlada. Todavía hay muchos residuos de esto y ni tan residuos me atrevería a decir, ¿eh? Es algo que para mí en el discurso se ha ido velando. Es decir, muchos se promueven como eh, incluyentes, muchos se dicen que son profeminismo, ¿no? Pero de pronto escuchamos justo esto de hacia una mujer como decir, es que está en sus días, es normal, está en sus días. Esa es una de las cosas que tiene que ver con este ser inestable emocional, porque así es, porque es mujer. Y entonces se da como natural, se da como hecho, y entonces ese ser mujer se tiene que oprimir y se tiene que controlar. Ese es uno de los dispositivos de los que hablaba Foucault. El otro tiene que ver con la pedagogización del sexo del niño, es decir, tener métodos, técnicas para enseñar sobre sexualidad de manera apropiada, y lo estamos viendo todavía. ¿Qué es lo que se incluye o no en los planes de estudio? Si se les enseña sobre sexualidad o no y hasta dónde, porque si de pronto puede ser ofensivo o no poner en un libro la imagen de dos mujeres besándose o la imagen de dos hombres besándose. Y entonces esto tiene que ver con la pedagogía también, porque estamos filtrando qué es lo que los niños pueden concebir como normal, como aceptable, como algo de lo cual se puede hablar. Ya habíamos hablado al inicio sobre el tabú, ¿no? La otra, y que tiene que ver con esta cuestión de la especie, ¿no? De la conservación incluso de la especie, es la socialización de conductas procreadoras, es decir, controlar la reproducción y todas estas prácticas no reproductivas van a ser patológicas y se van a considerar como justamente improductivas. Entonces, ojo, el cuerpo, y voy a empezar a hablar en términos de la antropología y de los socialismos, de la sociología, en donde vamos a ver que ya hay cuerpos homosexuales, cuerpos masturbadores, cuerpos incluso fetichistas, cuerpos emigrantes, cuerpos de los indígenas, van a aparecer como cuerpos desviados. Y entonces, y vamos nuevamente a la remisión de lo que les hablaba del nazismo como referente más próximo y más radical. No tienen derecho a la reproducción del cuerpo nacional sano. Échenle un ojo, por favor, si tienen este interés en estos temas, a Paul Preciado. Paul Preciado, Paul B. Preciado. Aquí habla justamente de qué es lo que pasa con estos cuerpos que no se ajustan a los cuerpos saludables, sanos, útiles. ¿Ok? Y la última, el último dispositivo de los que nos hablaba Foucault, es la psiquiatrización del placer perverso. A ver, ¿cuántos psicólogos, psicólogas estamos aquí de miembros de la comunidad en estudio de la salud mental? No sabemos de todas las versiones, todos los ajustes que se han hecho del DSM o del CIE,
y que edición tras edición, revisión tras revisión se incluye algo diferente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Se psiquiatriza el placer. Ay, oye, es que si te gusta tener relaciones con solamente si una mujer tiene un tacón alto, es fetichismo. Y entonces ahí, pum, pum, toda la clasificatoria, ¿no? Y eso también es control, como lo plantea Foucault. Muchos de nuestros pacientes, fíjense, llegan preocupados y llegan diciendo, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? Buscando un diagnóstico, buscando que se les ponga así casi casi la lista de lo que sí está en checklist, ¿no? Para que, bueno, tiene un efecto también el diagnóstico en ese sentido, no vamos a entrar en eso, pero ¿qué pasa? Que se empieza a psiquiatrizar el placer. Vamos a ver justamente el masoquismo, sadismo, ¿no? Todo esto que tiene que ver, échenle un ojo también a Sade, ¿no? Al Marqués de Sade. Hay un despliegue de, bueno, de erotología, diría yo. Este es un despliegue de erotología, ¿no? En la filosofía del tocador, échense un ojo con el Marqués de Sade. Y también échenle un ojo a un texto que se llama Manifiesto Contrasexual de Paul B. Preciado, porque miren, ahí nos dice puntualmente, lo que llamó el espacio contrasexual es también un espacio contratextual, es un espacio donde se reafirma el derecho a reescribir, resignificar y deformar las grandes referencias filosóficas. Vamos a entender lo contrasexual no como opuesto en la sexuación biológica, sino como la multiplicidad de posibilidades y formas de expresión de la sexualidad. Y eso es lo más enriquecedor, creo yo, de estos planteamientos que estoy haciendo, este recorrido. Porque ya no vamos a ver si es natural, normal, categorización. Estamos hablando que hay un despliegue de manifestaciones del deseo, un despliegue de manifestaciones de lo erótico, y que no tiene que ver que si tengo pene, si tengo vagina, si quiero uno, si quiero tener senos, pero también quiero tener pene, tiene que ver con muchas otras cosas de la discursividad. ¿Y se acuerdan que hablábamos de lo que Freud estableció como lo perverso? Y bueno, fíjense, Paul Preciado nos dice, si los nuevos gurús de la cirugía cosmética nos pueden hacer creer que todos somos pre-op, es decir, cuerpos libres para transexualizarnos, lo que vemos es que ya estamos operados por tecnologías sociales bien precisas. Todos somos post-op. A todos nos han intervenido para ciertas formas de comportamiento. Y más nos vale, nos dice Pueblo Preciado, saber hacer resistencia contrasexual y no agarrarnos a las viejas ficciones de lo natural, de la naturaleza. Hay que reconocer entonces los cuerpos no como hombres ni como mujeres, sino como cuerpos parlantes, con la posibilidad de acceder a todas las prácticas significantes, así como a todas las posiciones de enunciación que la historia ha determinado como masculino, femenino, perverso. Cuando decimos que, miren, ustedes, voy a hacer aquí un brinco porque es necesario llegar a ver qué pasa con la cuestión de la diferenciación. La diferencia, Freud la trabaja a partir de la castración. Empezamos a ver, es un largo recorrido el que hace a lo largo de toda su obra, pero vamos a resumir con que tiene que ver con la diferencia. Si la castración es una metáfora tan fuerte en la ideología psicoanalítica,
es por la potencialidad del corte como estrategia de subversión, nos dice también Paul Preciado. Hay una frase de Simone de Beauvoir que dice, no se nace mujer, se deviene. Esto lo escribía Simone de Beauvoir. Después, Monique Wittig hace un corte interesante en esa frase justamente y dice, no se nace mujer. Hasta ahí se queda Monique Wittig. Porque empieza a hablar, empieza a hacer feminismo, empieza a hablar justamente de qué pasa con las mujeres de los 20, las mujeres de los 30, las mujeres de los 70, ¿no? Ambas, tanto Monique Wittig como Simone de Beauvoir, proponen la identidad de género como una construcción social más allá de una determinación biológica. Pero Monique Wittig nos dice que la mujer, no precisamente en la mujer se encuentra la homosexualidad femenina. Rechaza la idea de que la lesbiana sea una imitación de la heterosexualidad, que ese es otro cliché, ¿ok? Es, la lesbiana entonces quiere ser hombre. Y lo que nos dice Monique Wittig es, no, a ver, no se trata de eso. No es una imitación, no es se está poniendo en la posición de, ay, entonces si me gustan las mujeres, yo tengo que ser la parte masculina. O sea, habrán también escuchado en lo discursivo que cuando encontramos parejas del mismo sexo, generalmente la pregunta eh, rezagada de todo este discursivo, eh, pues ya añejón, es, ¿y quién es el hombre? ¿Y quién es la mujer en tu relación, ¿no? Y bueno, lo que Wittig pone ahí es, bueno, no hay una imitación de lo heterosexual, sostiene que esta sexualidad es autónoma y entonces no se comprende como reverso de una lógica heterosexual. Eh, Bien, no voy a poder profundizar tanto por el tiempo en este tema, pero yo les voy a proponer una pregunta que quiero que pensemos. A ver, en este sentido, de lo que proponía Monique Wittig, ¿por qué una mujer, en el caso de la lesbiana, por qué una mujer no podría amar a otra mujer desde un lugar de mujer? O sea, ¿por qué tendríamos que volver siempre a la contraparte? ¿Por qué una mujer tendría que imitar a un hombre para decir, ah, estoy en una relación homosexual? ¿Por qué no poder amar desde un lugar mujer a mujer? ¿O por qué no poder amar desde un lugar hombre a hombre? Eso se los dejo para pensarlo. ¿Por qué entonces tendríamos que amar a alguien, en este sentido de la lesbiana, por qué amar a alguien desde un lugar masculinizado? ¿Ok? A ver cómo vamos de tiempo. Ok, bueno, vamos ya casi cerrando. Entonces, miren, el psicoanálisis, el tema de la diversidad está cruzada por muchísimos planteamientos teóricos que hace Freud. Desde Freud lo que se pregunta es, a ver, ¿por qué la homosexualidad? Esa fue la pregunta inicial realmente. ¿Por qué la homosexualidad? La génesis, ¿no? Y de pronto empezó a encontrar, sobre todo en los varones, él describió, por eso también se le tachó y se le tacha para muchos de ser falocentrista, de tener un contexto muy machista, ¿no? Y bueno, consideremos también que Freud está en un contexto muy particular cuando está elaborando todas estas teorías y cuando está haciendo todos estos planteamientos. Entonces, bueno, lo que él descubre en cierta medida es que en el varoncito, él dice, hay una fijación y una identificación con la madre. También se juegan objetos de reencuentro narcisista, es decir, buscarse a sí mismo en otros. Esto es en el caso del homosexual, hombre. Y una formación reactiva que tiene que ver con los celos. Acuérdense que el marco de nuestro encuentro hoy es este texto sobre los mecanismos de los celos, paranoia y homosexualidad. Entonces, la formación reactiva que decía Freud es, a ver, a quien se odió en algún momento que pudieron haber sido los hermanos, termina amándoseles. Esto tiene que ver con una conversión en lo contrario.
ya vimos que y lo reitero porque para el psicoanálisis es algo muy importante decirlo, que no hay conexión nata entre la pulsión y el objeto. No nacemos como los enchufes, o sea, no estamos diseñados en ese sentido. Nuestra pulsión, nuestra energía sexual no está puesta en que si yo tengo un pene, voy a ir siempre buscando una vagina. Y es más, ni siquiera pensamos en eso. Hay un camino oscilante de la libido. Hay un objeto masculino y hay un objeto femenino, pero tiene que ver con otra cosa que no es lo biológico. Y ahí ya entran cuestiones de género, ¿ok? A ver, entonces, y yo se los ponía como afirmación al principio, el problema de la homosexualidad. Y ahora lo replanteo. El problema es de la homosexualidad. Este es un problema de lo simbólico y de lo imaginario. Esto es un problema de la norma incuestionable que se ha hecho y que se volvió mandato heteronormativo. Esto es un problema en donde se ha validado la complementación ideal genital que ya dijimos en el mito de Aristófanes, que no existe tal. Y lo que deriva de este problema es que se piensa la sexualidad desde términos de prevención y de cura. Y entonces, a los consultorios de los 90s e incluso de los 2000s y todavía algunos, van llegando gente con chicos con sus papás en donde los papás demandan, cure a mi hijo que es homosexual, cure a mi hijo que le gusta tal y no está bien. Y entonces cuando empezamos a enmarcarlo así, cuando empezamos a enmarcarlo así como problema de la, póngale aquí en donde dice homosexualidad, póngale diversidad sexual. ¿El problema es la diversidad o el problema es qué lo contiene? La lectura que se le da, la función que se le intenta dar. El que hace no mucho se ha venido cuestionando la heteronorma, claro que sí, y muchos se han enojado con la heteronorma, y muchos se han enojado con los feminismos, y muchos se han enojado con la cuestión. Por ahí había términos igual que iban hacia lo despectivo, ¿no? Que si feminazis, que si mandatos heteronormativos como algo muy radical y bueno, se hacía ruido en ese sentido todavía. Quiero que pensemos que realmente no es un problema como de estructura. Es un problema simbólico y cuando digo simbólico es todo lo que representa la homosexualidad, la diversidad sexual. ¿Qué representa? Representa que lo que había, ojo ahí, que lo que había estructurado el tabú empieza a caer. Que lo que el tabú había contenido y había dicho no hables de esto, esto no se dice, esto no puedes hablar de tu cuerpo, no puedes mostrar tu cuerpo. Lo que había estado ahí como tabú, la diversidad sexual en su gran esplendor, empieza a cuestionar y empieza a decir, hello, sí estoy aquí, hola, y sí me masturbo, hola, y sí, como en la ponencia anterior, y tengo 80 años y tengo deseo sexual. Oye, y me pasa esto y me gustan de pronto las chicas trans, pero porque tienen senos y pene y no sé por qué me gusta eso. Ah, pero si lo vemos desde la otra óptica sería, cúralo. Cúralo para que o le guste uno o le guste el otro, de preferencia. Y de preferencia que le guste a alguien contrario, porque así es lo que debe ser. Si nosotros vemos toda este abordaje desde problemático, desde el lado de la prevención y la cura, vamos a seguir reproduciendo estos discursos. Vamos a seguir hablando de lo que es normal, de lo que debe ser, de lo que se debe adaptar, de lo que si es moda o no es moda. O sea, vamos a empezar nuevamente a desandar el camino andado, diría, de los trabajos que se han hecho en este sentido. Bien, finalmente,
no menos importante, quiero hacer un espacio para hablar de la experiencia del amor, ¿no? Y esto es como una especie de cierre, porque cuando tocamos estos temas, generalmente en estos espacios, hablamos sí de las teorías, hablamos de autores, hablamos em, pues sí, de los cuerpos, de lo que sabemos. Hablamos de lo que sabemos y que creemos que sabemos. Y en esta frase reduzco un poco a lo que voy. Cuando hablamos de amor, el asunto realmente no es el sexo, no son los cuerpos. Cuando se sufre por amor tampoco lo es. La experiencia del amor lo que nos dice, lo que nos da, lo que nos da a pensar. Decía por ahí Deleuze también en el 64, fíjense, eso es algo interesante, todavía lo pienso, lo estoy cuestionando, porque Deleuze decía, la homosexualidad es la verdad del amor. Y me pareció algo muy interesante. Decía que es una verdad en tanto elección libre. Se elige libremente el objeto sin que haya interferencia de códigos sociales o culturales. Es una verdad intensa, singular, que afirma la diferencia, una verdad que resiste a lo uniforme y a la homogenización. Para Deleuze, la homosexualidad no se reduce a la categoría de identidad. Se trata de una forma de vida que va a cuestionar un sistema normativo. No se elige tampoco por la homosexualidad, porque también una salida que se dio al tema de se nace o se hace fue de, pues es una elección. Y de pronto había grupos que decían, ay, a ver, ¿cómo va a ser una elección? Yo no voy a elegir ponerme en el foco del mundo, sobre todo cuando ese foco me va a dar más eh, problemas que beneficios, ¿no? Se advierte que hay limitaciones sexuales en lo que implica la diversidad sexual. Sabemos que no se elige tampoco ser heterosexual, pero sí hay algo que tampoco se cuestiona en eso y que en cambio es esperable. Hay un ser deseante que renuncia, hay un entorno que censura el deseo y que tiene que ver también con la discriminación. Cuando escribí sobre este tema, lo que me llevó a pensar todo esto es que realmente cuando una persona viene a nuestra consulta, cuando una persona viene sufriendo por amor, cuando viene con una fuerte carga emocional por haber sido discriminado, cuando viene con una fuerte represión por no poder decir a su familia soy homosexual, realmente ahí, ¿de qué estamos hablando? Porque cada uno lo vive de manera muy personal, cada uno tiene un encuadre muy determinado, pero quisiera que pensáramos que hay que darle también un espacio a la diferencia. Eh, y es muy curioso porque cuando pensaba esto, yo decía, a ver, se rechaza lo diferente, ¿no? Se rechaza lo diferente, pero lo homosexual en el entorno dicotómico, en el entorno dicotómico, es lo diferente, es lo que se rechaza. Pero entonces ahí se rechaza la diferencia también. Y esa es una imposibilidad de rechazar la diferencia. Lo cierro con una frase que es de Kierkegaard, que, bueno, hablaba mucho sobre la angustia y sobre estas emociones tan fuertes, emotivas. Y es que la forma más común de desesperación es no ser quien se es. ¿Ok? Hay mucho todavía, hice realmente un recorrido muy rápido, pero si quieren tener el texto completo, se los puedo compartir. Eh, Me gustaría escucharles, me gustaría saber qué han pensado, qué vinieron pensando conmigo, si es que hay alguna duda. Y bueno, pues sobre todo agradecer su atención
y nuevamente invitarles a seguir pensando estos temas tan importantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Realmente dejas mucho que pensar en todo esto que nos abordaste. Yo creo que realmente lo que nos hacía falta es tiempo, Sí, porque aún falta mucho que pensar y que repensar en todos estos temas. Si me permites, voy a leerte algunos comentarios que tenemos tanto en Facebook como por aquí en el chat. sí, gracias. Cuando iniciabas, Camila nos preguntaba, ¿acaso es el texto de Lágrimas de Eros? No, no es. En ese texto podemos encontrar, por supuesto, mucho cruce de lo que estamos hablando y es un texto que también recomiendo mucho. Pero sí, estamos hablando de un cruce con Deleuze, estamos hablando de un cruce con Foucault, estamos hablando de un cruce con, incluso con Bataille, ¿no? Entonces, ese texto es muy bonito también. Sí tiene, ya había hablado de, sí, Gracias. Por aquí tenemos una manita levantada de Maribel. Maribel, te escuchamos. Mariel, perdón, te escuchamos. Hola, perdón, es que dijeron Maribel y no sabía si era yo. Oye, no, pues nada adelante. más agradecerte, Patricia, la postura ahí psicoanalítica, porque aunque digan que el psicoanálisis está obsoleto todavía, pues es nuestra base, ¿no? De alguna otra forma y sí es nuestro punto de comparación. Yo creo que trabajando con el tema de salud sexual, pues todas las personas que nos dedicamos a esto tenemos que estar bien conscientes de nuestros prejuicios, ¿no? De nuestros propios tabúes o nuestros valores o nuestras creencias. Y pues por ello están las investigaciones previas y todo aquello. Yo en lo personal soy terapeuta gestalt y humanista y no Sí, creemos como tal en el diagnóstico como determinante, ¿no? De una patología. Sin embargo, vaya, pues sí lo consideramos dentro del tratamiento en el sentido de que muchas de las veces los usuarios, los pacientes llegan con esta necesidad de saber qué les sucede o de ponerle nombre, ¿no? A lo que les está sucediendo. Ahí en lo que tú decías, como que las separaciones, ¿no? O el control que menciona Foucault en sus textos, a mí sí me hace ruido. Entonces, ¿cómo recomendarías tú manejar este tema del diagnóstico? Eh, no con la finalidad de etiquetar, sino con la finalidad de alusar al paciente para que sepa en dónde está parado y que de alguna otra forma pues sea el aspecto ahí psicoeducativo que nos toca hacer también. sí. Miren, gracias, Mariel, por tu pregunta y los comentarios que haces. Yo les diría, desde mi práctica, ¿a quién le importa el diagnóstico? ¿Para quién es el diagnóstico? Es decir, miren, el diagnóstico muchas veces en lo clínico puede ser referencial nada más para saber hacia dónde, en qué aguas estamos navegando. Pero si yo llego y le pongo la etiqueta de entrada, ay señora, usted es depresiva, ¡pum! Ah, entonces ya la señora va a llegar y, oh, hola, mucho gusto, soy depresiva. Ah, desaparecemos a la persona y dejamos el diagnóstico ahí. El diagnóstico, en todo caso, si lo vamos a utilizar, es referencial para nosotros. A veces sí está la angustia de los pacientes que nos dicen, ¿pero qué tengo? Eh, Desde el psicoanálisis, nuestra pregunta es, ¿qué le preocupa de tener algo? ¿Saben? Entonces sí, tiene que ver con las prácticas, pero tiene que ver también con a ver, ¿para qué están hechos? De pronto, miren, los médicos y todo lo que tiene que ver con la ciencia, lo científico, utilizan los diagnósticos casi, casi como un, mira que sé que tienes, mira que yo sí sé, casi, casi como, ay, aquí está mi diploma y aquí está mi constancia y todo, y bien bonito. Eso no es. Desde acá, desde mi perspectiva, por supuesto, y desde donde yo trabajo. Para mí eso no es. Y claro que es orientativo. Muchas veces es orientativo.
pero hay que tener mucho cuidado, porque el efecto de la palabra al poner etiqueta puede ser devastador a veces. Gracias. Mariel, espero haber resuelto tu pregunta. Sí, muchas gracias. 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 Voy a leer un comentario de Facebook y posterior damos la palabra a Oscar. En Facebook, Ángeles nos comenta, nos estaríamos enfrentando a un nuevo paradigma de la clasificación de los nuevos géneros para añadirlo a los nuevos comportamientos sociales, a un nuevo constructo social, a una nueva familia como parental. Si se dan cuenta, las categorías han venido así, a más. ¡Pum! De pronto, escoliosexual, dimisexual, asexual, pum, 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 pum. Ya no sabemos qué es que de pronto, lo que les decía que eran 3 básicas, que si es homosexual, heterosexual, bisexual, se volvieron 20. Y entonces, lo que yo planteo también es, a ver, si queremos describir la subjetividad, no nos van a alcanzar las categorías. No van a alcanzar, porque es de a uno por uno. Imagínense cómo podríamos describir a una persona que ya ha pasado, de pronto ya, es que vengo porque me gustan los hombres, pero yo me identifico con mujer y yo, empiezan a hacer una serie de intentos por describir qué es lo que les pasa en términos de categoría y simplemente a veces decimos, ¿cómo te sientes? ¿Qué pasa? ¿Qué te está pasando? Entonces sí, las categorías son cambiantes, recuérdenlo. Esto es un contexto sociocultural a través de la historia y también de lo político y lo económico. Sí, puede haber muchísimas, se desplegaron muchísimas categorías en los últimos años. No dudo que se sigan desplegando todavía más. Muchas gracias. Oscar, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Espero que se me escuchen. Ok, gracias. Sí, bueno, reluciendo todo lo que usted viene poniendo en bueno, en esta ponencia, le agradezco por todos los conocimientos y pues de igual forma la última frase con la cual usted se está despidiendo, que pues a mí me hizo mucho ruido, en el cual pues, usted pone, cuando se ama el asunto no es el sexo, cuando se sufre por amor tampoco lo es, porque pues, lo que a nosotros también nos queda por saber es que pues el amor no es el que nos hace sufrir, más bien nosotros no sufrimos de amor, sino más bien el ego es el que nos pega, ¿verdad? Porque pues de cierta forma en el ego es el que nos duele y bueno, es lo que quería yo resaltar y también pues más que nada preguntarle, ¿usted cómo nos podría orientar en este aspecto a nosotros futuros psicólogos para poder tratar a una persona que viene, como usted lo viene manejando, con ese problema de no saber cuál, pues, cuál camino tomar, ¿no? Más que nada por lo social, por el constructo social, porque pues usted sabe que de igual forma, hay muchas personas y han llegado amigos igual, bueno, se lo platico abiertamente, que me han Sí. platicado que muchos psicólogos y psicólogas no tienen esa empatía y quieren ponerlos en una postura, por ejemplo, en este caso si es género mujer, en el caso que sea mujer y si es hombre, pues de la postura de un hombre. Entonces, ¿usted qué nos aconsejaría para que nosotros, yo en este caso, poder en algún momento atender a un paciente pues sí, en ese asunto y pues más que nada llevarlo a algo que él pues se sienta más que nada tranquilo y en su ambiente, ¿verdad? Mira que, gracias, Oscar, ¿verdad? Oscar, Sí, 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 gracias. ahorita. Mira que lo que me estás preguntando te lo estás respondiendo. Fíjate, lo que me estás diciendo al final es crucial. Hacerlo sentir que lo vas a escuchar y que además no le vas a pegar etiquetas, sea la que sea. Finalmente, estamos hablando de un despliegue de subjetividades, acuérdense. Nos llega una persona así, se nos presenta así, pero no sabemos quién es. No sabemos qué le pasa, no sabemos su historia todavía. Lo que tú estás diciendo básicamente es la respuesta a tu pregunta. Hospedarlo, hospedarlo ahí.
que se sienta en un lugar donde pueda hablar, donde no le estén diciendo de entrada, ay, no, ¿por qué te dices que eres mujer si yo te veo como hombre? Ay, no, tienes que aprender primero o sea, ¿quiénes somos para decir eso? Fíjense, y haciendo, uniendo un poquito en los comentarios que estoy leyendo, me pedían una referencia, consíganse este librito. Aquí, ¿lo ven? Edipo Gay, heteronormatividad y psicoanálisis de Jorge Reiter. Aquí Jorge hace unos planteamientos bellísimos, interesantísimos, de qué es lo que pasa con las subjetividades en la diversidad. Y les invito a leerlo para que también vayan esclareciendo un poco estas dudas que entiendo que en este breve tiempo se abran más dudas que respuestas, y que bueno, la verdad. Pero bueno, Oscar, espero haberte dado un poquito de luz en lo que estás preguntándote, pero yo les diría eso: hospeden, Sí, hospeden sí, a sí, sus muchas pacientes, gracias. hospédenlos, porque van por algo, les está doliendo, llevan un sufrimiento, llevan un problema a cuestas, y ponerles más, pues está complicado, ¿no? Claro, Bien, sí, 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 muchas gracias. gracias, Oscar. Oigan, aquí en la diapositiva, en la final, se me fue un 1 al final. Mi número está bien, pero el 1 final no es. De hecho, ni es un 1, es una I que se me fue. Entonces, bueno, finalmente quiero dejarles mi contacto, cualquier duda, comentario que lleguen a tener. Síganme en mis redes. Próximamente voy a estar en un congreso en Puebla, va a estar muy interesante. Es sobre erotismo, entonces, bueno, se va a cruzar con esto, va a estar buenísimo, y va a haber muchos colegas muy, buenísimos con estos temas, para que vayan echando ojo, ¿va? Muchísimas gracias, Patricia. Damos por cerrada el espacio de preguntas. Lamentablemente, en este tipo no tenemos mucho tiempo. Sí. Gracias a todos por las preguntas que nos compartieron.